tema que me comenta, efectivamente vi que en las redes sociales y también en algunos periódicos de circulación nacional, en primeras planas, causaba interés dónde había estado yo en los días del fin de año. No tengo nada que ocultar, efectivamente fui a la costa de Oaxaca, a la región de Pochutla, el municipio de San Pedro Pochutla. Es un sitio hermoso, con una población muy generosa, muy benévola, y fui a visitar a familiares muy cercanos, a personas muy amigas, y estuvimos en una casa particular durante los días del fin de año. Una cosa muy importante es enfatizar la importancia que estuvimos mencionando aquí como recomendaciones de fin de año, de conservar los grupos familiares muy pequeños y también al conservar los grupos pequeños, de todos modos seguir las distintas medidas de prevención al momento de las distintas actividades sociales. Por ejemplo, y ya que algunos aspectos de mi vida privada podrían ser de interés público o instructivos, es relativamente fácil, si uno contempla estas actividades, separar los lugares en una mesa. Tuvimos una reunión obviamente con motivo del fin de año y cuidamos este tipo de aspectos, y esto esperamos que lo haya hecho la gran mayoría de las personas. ¿Qué otros aspectos son importantes? El considerar que me dio la impresión de que algunos estos diarios de circulación nacional no lo tenían totalmente claro. Aquí se los aclaramos, por aquí está la reportera de uno de estos diarios, la noción de que la intervención de prevención de México es diferente a la que han usado otros países. Algunos países han optado por disposiciones casi análogas a toque de queda, es decir, disposiciones administrativas de cancelación absoluta de la movilidad. Algunas no lo habían tomado de inicio, pero en un momento dado lo han tomado. Reino Unido, esta misma mañana, el primer ministro Boris Johnson estaba instruyendo disposiciones especiales, dado que en el Reino Unido, en partes sustanciales del territorio del Reino Unido, la curva epidémica tiene un comportamiento exponencial, muy acelerado. En este momento, el Reino Unido es el país del mundo que tiene la mayor cantidad de casos por millón de habitantes por día. Es decir, la velocidad de ascenso de la curva epidémica es la más grande vista prácticamente en cualquier país. Es igual, aún más grande que la que vieron algunos países europeos como Italia o como España al inicio de la epidemia. Entonces, en lo que le corresponde a un gobierno soberano, tomó decisiones administrativas que son de suspensión absoluta de la movilidad. En México, como lo venimos platicando, pero siempre es útil un recordatorio, acaso porque está empezando el año, durante 2020 lo comentamos varias veces, tuvimos una primera intervención que se llamó, para quien ya no la recuerde, Jornada Nacional de Sana Distancia, que implicó la misma disposición administrativa nacional, a cargo desde luego de la Secretaría de Salud Federal, que es la segunda autoridad sanitaria del país, después del presidente de la República, de acuerdo a la Ley General de Salud. Y la disposición se extendió desde el 23 de marzo y hasta el 30 de mayo. A partir del 1 de junio y hasta el momento, hasta este minuto, se estableció un mecanismo diferenciado por entidad federativa. ¿Por qué razón? Retomamos, para quien ya no lo recuerde, porque la dinámica de ocurrencia de la enfermedad, dinámica le llamamos al cambio de la epidemia en el tiempo y en el espacio, la cantidad de personas que enferman en cada territorio por cada día o por cada semana, es muy diferente en cada entidad federativa. Mañana, que es Pulso de la Salud, actualizaremos muy probablemente lo que actualizamos, lo más reciente, el martes pasado, que son las 32 curvas epidémicas de cada entidad federativa. Y ustedes pueden ver, lo han podido ver, que son muy distintas las curvas epidémicas. Esto lo que permite es, en países que son territorialmente muy grandes, generalmente las repúblicas federales, México, Estados Unidos, Brasil, Canadá, por mencionar algunas en el continente, un mayor equilibrio, un mejor equilibrio entre dos elementos muy importantes que en todo el mundo son prioritarios.
Por un lado, de manera inmediata, proteger la salud y la vida en la medida en que se eviten los contagios o se disminuya la frecuencia de los contagios y por lo tanto los casos y las defunciones. Y del otro lado, el bienestar social. No perder de vista, empezando el año, lo vuelvo a recordar por si alguien lo olvidó, lo dijimos muchas veces el año pasado, tristemente la realidad no ha cambiado en este aspecto. México es un país con enormes desigualdades sociales y económicas, enormes, inmensas. Tenemos una muy importante acumulación de la riqueza en muy pocas manos, en muy pocas familias, y más de la mitad de la población, un poco más de la mitad, vive en condiciones de pobreza, pobreza absoluta, definida así por múltiples entidades y organismos internacionales. Permítame. Sí, por eso estoy hablando del aspecto, permítame, no es, pero permítame, estoy respondiendo aquí y es, hay un orden, Blanca, permítame, esto no había ocurrido, creo que esto no había ocurrido, espero que no cambie en 2021. La regla básica de una conferencia de prensa es, se escucha lo que se pregunta, ¿no es cierto? Bueno. Tenemos mañana tenemos muchas conferencias de prensa, continuarán, por cierto, les aviso, continuarán a lo largo de 2021 tantas conferencias de prensa como sea necesario. Pero retomo el aspecto crucial de interés público que deriva o se motiva por la pregunta que me hace Juan Hernández sobre el manejo de la epidemia. Entonces, aquí tenemos en esta realidad socioeconómica, si tuviéramos al país al mismo tiempo en el mismo estado de confinamiento o el mismo grado de confinamiento, tendríamos regiones del país que tienen la oportunidad de empezar a liberar actividades que permitan la reactivación económica y social al ritmo de control o de confinamiento que requieren otras entidades que en su momento necesitan una mayor reducción de la movilidad. Entonces, relativo a la pregunta, pongo precisamente el ejemplo vigente. En el Valle de México, la Ciudad de México y el Estado de México, desde hace un par de semanas se declaró el semáforo rojo. Habida cuenta que los diversos indicadores de actividad epidémica son muy intensos, están en grados intensos. Entonces, en la Ciudad de México, como parte del semáforo rojo, se decretó suspensión de ciertas actividades. Vamos a poner un ejemplo, los restaurantes. Los restaurantes no están abiertos en la Ciudad de México, excepto para ¿cómo se llama esto? Transporte a casa, el llevar a casa. Ya sea que uno recoge en el lugar y se lo lleva o lo pide con un transporte a casa. En el estado de Oaxaca, donde está Pochutla, el sitio donde estuve estos algunos días, desde el 31, me fui el 31 por la mañana, los restaurantes están abiertos. Es precisamente por eso que la foto a la que han aludido me retrata en un restaurante. Efectivamente estaba en un restaurante en la playa de Zipolite tomando los alimentos junto con la familia con los que viajamos a esto. Entonces ahí se ve precisamente cómo las realidades no son sincrónicas para el país. En algunas de estas notas parecieran este detalle, que no es un detalle, es sumamente importante, no tenerlo claro. Entonces, de interés público lo que preocupa, o por lo menos a mí me preocupa, es que a lo largo de un año que hemos estado hablando de los mensajes sobre el control epidémico, pareciera esto ya no ser lo que está en el interés de los medios de comunicación y pues el servicio que pueden hacer a la población a lo mejor es de menor profundidad o calidad o de producción de ellos. Todavía los detalles de Leomón, uno, son confidenciales, dos, dependen de los arreglos que hagan ellos. No perder de vista, esto no es un arreglo entre gobiernos, es entidades particulares acordaron el plan de producción. Y al gobierno que contrató las vacunas de AstraZeneca, todo lo que nos pueden decir es, a partir de marzo podría estártelas surtiendo. Pero desde luego, sí, solo sí,
logran tener todo. Doctor, lo que yo le quiero preguntar es, no me quiero meter en su vida privada, por supuesto, pero hubo mucha indignación por parte de la gente que escuchó reiteradamente antes, quédate en casa, no es momento de vacaciones, no es momento de fiestas, no vayas a reuniones, y lo ven ven entrando al avión sin cubrebocas y luego usted viajando. Entonces, eso es lo que le molestó a la gente y bueno, yo creo que es válido, pero que es sí merece... completamente válido, es lamentable, desde luego, justamente la calidad de medios de información que tenemos, que están, como decía Juan Hernández, creando una narrativa con fragmentos de información para construir una idea de que estaba yo de pachanga en una playa divirtiéndome. No fue el caso, fui, como podría ir a casa de un familiar aquí, fui allá. Llegué, me recluí en la casa. Un día salimos a consumir alimentos, no a pachanguear, y es prácticamente absurdo que piensen que va a usar uno cubrebocas cuando consume alimentos. Hay un documento técnico que publicamos desde el año pasado que se llama Lineamiento de Seguridad Sanitaria en Espacios Públicos Cerrados, e incluye el caso de los restaurantes, en donde obviamente, hasta donde yo conozco, no se puede comer si uno tiene un cubrebocas. Si no hay semáforo rojo. Pero no hay semáforo rojo en Oaxaca. Lo tomaron también el avión. Salir a Oaxaca con esta indicación. Sí, o sea, la idea era no salir, no salir. Es lo que le estoy diciendo. Pero ¿por qué? Inclusive el presidente canceló su gira Sí. ese mismo día por quedarse aquí en la Ciudad Sí, de por México. razones diferentes. Insisto, crear una narrativa de que me parece casi, bueno, respeto, pues qué bueno que hay libertad de expresión y medios de información plurales, pero el punto es crear una narrativa con fragmentos, sacándolo de contexto. Por ejemplo, lo del cubrebocas en el avión. Efectivamente, cuando estaba hablando, por cierto, con el doctor López Ridaura para darle instrucciones sobre el seguimiento de los preparativos de la vacunación, no me escuchaba y me tuve que bajar el cubrebocas. En el momento, era uno como este, por cierto, en el momento en que me lo bajo, las fotografías. Entonces ya es querer sacar de contexto. Me toman la foto en el restaurante y dicen que no seguí las medidas de sana distancia. Pues es sacar de contexto, porque habíamos 6 en la mesa, estábamos convenientemente a sana distancia, igual que otros de los que estaban en el hotel. Llegué con un cubrebocas, no uno verde, que suelo usar a veces, etcétera. Entonces es querer sacar de contexto las cosas. Entonces no se echa para abajo, no decir No es contradictorio. Vuelvo a decir, ojalá, yo sé que no depende de ustedes, sino de sus editores, ojalá los medios de comunicación estuvieran pensando en cómo le ayudan al pueblo de México a posicionar mensajes que le ayuden a conducirse en esta epidemia. Pero fueron las redes sociales, fueron las redes sociales, doctor. Morbo de la oposición, de los ataques de los medios tradicionales. No, fue redes sociales. Le estoy preguntando. Mi opinión es que no me sorprendería, pero la sociedad lo puede analizar. Porque es claro de dónde los medios de comunicación. En el contexto electoral, Es un contexto electoral. pues es claro que las distintas fuerzas políticas quieren sacar provecho, quieren crear demonios y crear enemigos para posicionarse. Pero en fin, digo, qué bueno que hay libertad de expresión en México y qué bueno que también tenemos una sociedad más madura que analiza juiciosamente las cosas. Pero qué Incluso bueno el que personal de salud, hubo críticas de personal de salud que señalaban que no salieron de vacaciones, que se esforzaron al igual que Respetamos usted, todas las opiniones, respetamos pero todas que las no opiniones. salieron a una playa de vacaciones. Por Cada ejemplo. quien tiene una ocupación y la cumple en la medida que uno cumpla sus obligaciones, como esta misma mañana destacó el presidente. No dejamos nada descuidado. Yo no actúo solo, tengo un equipo fabuloso al que respeto, el doctor López Ridaura, la doctora Miriam Veras, José Luis Salomía, Ricardo Cortés, los colegas del resto del sector, el doctor Borja, etcétera, ¿no? Entonces también sacar de contexto como que mi falta de presencia en la Ciudad de México pudiera ser que se desatienda a pacientes, pues está fuera de lugar. Yo ya no me dedico a la clínica, antes me dedicaba, me gustaba mucho. Doctor, se hizo la prueba PCR, se va a poner en cuarentena por si hubo algún riesgo en el viaje. No corresponde, por supuesto que no corresponde, ¿no? Por cierto que a propósito de lo que dice de pruebas, en la familia, cuando estábamos ahí en la reunión, había 2 personas que se hicieron pruebas, no se las recomendé yo,
pero se hicieron pruebas y llegaron con su prueba negativa ahí como parte de este nivel de conciencia sobre la seguridad sanitaria. Doctor, ¿no se siente muy acosado con este tipo de Ya ve qué bonito contestar. Pues, insisto, sé que es una función que me toca, a veces las pasiones que pueda desatar la conducta de las personas públicas, es parte de la catarsis. También no dudo que el estado emocional de algunas personas un poco les bloquee la razón. Pero insisto, ojalá insisto, que no depende de ustedes, ojalá sus editores, quizá con el año nuevo, hicieran un acto de reflexión, así como de asentar el espíritu y en 2021 contribuyan con el pueblo de México. Entonces, ¿no es contradictoria su mensaje reiterada llamado al quédate en casa? Ya lo expliqué. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Sí, gracias, doctor López-Gatell. Buenas noches, Demián Duarte, del canal de YouTube Sonora Power, de Política y Rock and Roll Radio, de Lobos FM. Lejos del amarillismo o del tremendismo, noté que anunció usted que la COFEPRIS aprobó un par de vacunas, la de AstraZeneca y la de CanSino Biologics. Obviamente son dos asuntos muy importantes. Estamos hablando de más de 100 millones de vacunas que se aprueban para llegar al país. Que nos comente, por favor, las dimensiones de esta aprobación. Y una pregunta en particular de mi público del canal de YouTube. Lanzan la pregunta en términos de mucha preocupación por un tipo de población sumamente vulnerable y preguntan si va a haber alguna consideración especial en el plan de vacunación a quienes padecen de lo que es esta enfermedad que afecta sus facultades mentales, ¿no? Es la enfermedad que tienen los niños de nacimiento, ¿no? Ya. El síndrome de Down, exactamente. Síndrome de Down. ¿Cómo no? Muchas gracias. Porque se le considera población sumamente vulnerable al contagio, ¿no? Gracias por la consideración. Abordemos esta primera, que es definitivamente de gran importancia. El síndrome de Down, así conocido técnicamente también se llama como trisomía 21, es una condición en la que los cromosomas que están en las células de las personas, para referencia básica de quien no esté familiarizado con el concepto de cromosomas, los cromosomas son las unidades físicas en las que se agrupa el material genético de las células. Cada especie o algunas especies tienen cantidades diferentes de cromosomas y la especie humana tiene 46 cromosomas. Y hay uno de los cromosomas que característicamente tiene una forma visual de una X, todas son como X, pero hay una que es más claramente X, en donde están las características que definen los caracteres sexuales de las personas. Pero este síndrome, que se describió desde los años 50 del siglo pasado, es muy conocido porque existe, en lugar de 2 cromosomas, hay 3 cromosomas de esta condición, y eso está asociado, por razones muy complejas de explicar en este momento, con una serie de cambios anatómicos y funcionales de las personas. Esto fue motivo de enormes acciones de discriminación, por cierto, y estigma durante el siglo XX. Afortunadamente hemos evolucionado socialmente y hoy hay un mayor espacio de inclusión de las personas con esta condición. Sin embargo, es muy importante lo que señala Demián Duarte, porque una de las condiciones que también afecta a las personas con el síndrome de Down es inmunosupresión. Entonces, efectivamente, son más propensas a padecer infecciones y cuando padecen infecciones son más propensas a complicarse. Tienen mayor riesgo de hospitalización y de defunción, desafortunadamente. Por ahí en 2010 publicamos un trabajo precisamente con el doctor Pérez Padilla sobre influenza y síndrome de Down y documentamos también que en el contexto de la pandemia de influenza hay un mayor riesgo de muerte. Entonces, la respuesta es sí. También deberemos incluirle a las personas con síndrome de Down como parte de los grupos prioritarios por padecer inmunosupresión, independientemente de la edad a la que se presenten. Pero para aquellas personas con síndrome de Down que aún tengan menos de 16 años, no se podrá usar la vacuna hasta que, igual que en el resto de personas menores de 16 años, existe evidencia sobre su seguridad y su eficacia. Entonces ya habíamos comentado en el año pasado que
aún no hay evidencia científica en ninguna parte del mundo sobre la seguridad y eficacia de las vacunas hasta ahora existentes contra el SARS-CoV-2 en personas menores de 16 años. Pero ya sabemos que las compañías farmacéuticas han diseñado y están preparando ensayos clínicos en personas menores de 16 años. Entonces, en concreto, si una persona hoy tiene síndrome de Down y tiene más de 16 años, será elegible para vacunación por su condición de inmunosupresión ligada a la trisomía 21. Si hoy tiene menos de 16 años, tendrá que esperar por esta razón fundamental, importante para la seguridad de las propias personas, que todavía no se documenta la seguridad y eficacia de las vacunas en personas menores de 16 años. Sobre la otra noticia, aprovecho para aclarar de manera formal y explícita. Cuando yo puse en el Twitter CanSino fue un error de tipografía. Quede constancia, quede registrado hoy, lunes 4 de enero, que hasta el momento la vacuna de CanSino no se le ha concedido autorización de uso en México. CanSino todavía no. Faltan algunos elementos, principalmente CanSino no ha presentado todavía el expediente completo para solicitar esta condición. Entonces, descarten por favor, CanSino hasta hoy 4 de enero no. Ahora, AstraZeneca, sí, efectivamente, hoy por la mañana, muy temprano, se reunió el Comité de Moléculas Nuevas de COFEPRIS, que es la entidad científica asesora de la Comisión de Operación Sanitaria. Revisaron el expediente desde el pasado 30 de diciembre, lo estuvieron revisando durante el fin de semana y hoy sesionaron para discutir, deliberar y por unanimidad lograron proponer a la Comisión de Autorización Sanitaria la autorización de uso de emergencia. El resto es simplemente un trámite de papel. La Comisión de Autorización, que preside la doctora América Orellana, estaba desde luego al tanto de todo esto, porque ella es la que organiza la sesión del Comité de Moléculas Nuevas y simplemente se hará la formalización para comunicarle a la representación legal de AstraZeneca que su vacuna ha sido autorizada para uso de emergencias en México. Actualizo el panorama general de vacunas, en particular sobre estas de las que estamos hablando. Los planes que tenemos es que CanSino complete su expediente. Deseamos, este es un deseo, no es una precondición, que quede muy claro, sobre el juicio que hará COFEPRIS en forma autónoma respecto a ese expediente, pero ojalá que el expediente muestre seguridad y eficacia y sea posible conferirle la autorización de uso de emergencia. Si esto ocurre, nos facilitará las cosas porque ya se ha hecho un precontrato hasta por 35 millones de dosis. La vacuna de CanSino no requiere ultracongelación y su régimen es de una sola dosis. Y esto nos podría facilitar mucho las cosas para expandir más rápidamente la vacunación, particularmente en las zonas más apartadas donde es más difícil el acceso de las vacunas con ultracongelación. La de Astra, hasta el momento, ya se le confirió la autorización de uso de emergencia, está pendiente de concretarse la verificación de la capacidad del laboratorio de Liomont, con quien, como fue anunciado aquí el 26 de octubre, Astra acordó que envasara el producto que a su vez vendrá de Argentina. Recordarán que el canciller Marcelo Ebrard explicó este convenio entre entidades privadas, Astra, Liomont y la Fundación Carlos Slim, para hacer esta producción. El gobierno mexicano ha contratado 77.4 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca, misma que se calcula que si se logra lo que estoy mencionando, que no depende del gobierno, que debemos ser muy claros en eso, depende de que las entidades privadas que están trabajando en ello concreten tener la capacidad de producción, pero si se logra, tendríamos a partir de marzo posiblemente la vacuna de AstraZeneca también en operación. Otras vacunas que están avanzando bien y que serían consideradas incluyen la de
Janssen. Para esta vacuna se hizo ensayo clínico en México, está todavía en evolución y somos elegibles como un país prioritario para Janssen para firmar contratos, dado que participamos en el ensayo clínico. Hay una carta de intención firmada por el secretario de Salud y en su momento, si se concretan las condiciones, se firmaría un